Zaira Nara, Florencia Peña y Sabrina Rojas no sintieron pudor al revelar sus peores experiencias sexuales en PH Podemos Hablar. En realidad, la consigna del programa conducido por Andy Kuznetsov consistía en hablar sobre la peor primera cita, pero la conductora y las actrices fueron un poco más allá y contaron algunos detalles de esas historias íntimas que prefieren olvidar. La primera en contar su mala experiencia fue Zaira Nara, quien reveló que hace varios años había salido varias veces con un joven, y cuando iban a tener intimidad no respondió, dijo la modelo. Me hice la boluda porque es difícil estar del otro lado. Así que taza, y nos fuimos, todo bien. No era la primera vez que lo veía, no era un encuentro de una vez y nada más, pero estaba todo dado para que pasara algo más. No hubo otro encuentro, aseguró. Si me lo decís ahora lo pienso, y me río porque no me importa nada, pero en ese momento yo hacía como que no me daba cuenta. Ahora él se estará enterando de que sí me di cuenta. Tampoco tenía toda la confianza del mundo, por eso me hacía la desentendida y le decía me tengo que ir, reveló. Videos. PH, Podemos Hablar. Telefe. Estaba en un momento de mi vida en el que tenía ganas de divertirme y no tener nada serio. Este chico como que apuntaba para algo más y no me interesaba mucho. Así que fue como bueno, nos vemos y después, entre una cosa y otra, lo pateamos y nunca más nos vimos. Me ha pasado que doy otras oportunidades, pero toda mi vida estuve de novia. Capaz era una de las únicas veces que podía tener una relación sin que sea mi novio, y no se dio, el destino es por algo, concluyó. Sin dudarlo, y con el humor que la caracteriza, Flor Peña introdujo su historia de una manera muy frontal. Me gustaría hablar del micropene. No tardó en captar la atención de todos los presentes. Estábamos entre beso, chape y vino el momento. Claro, acá no era una cuestión de voluntad porque la voluntad estaba, e imagínate que yo no te dejo a gamba nunca, hasta que en un momento le tuve que decir, mira, no arranca esto. Fuimos a la ducha, a la cama, y, claro, nos gustábamos tanto que yo pensaba no hay manera de que esto no prospere, salvo que se ponga una prótesis ya. No sé bien cuál era su historia, pero ya iban 3 horas, contó la actriz, dejando en claro que la historia con esa persona no prosperó. La actriz dio su recomendación sobre lo que debería hacerse en esas circunstancias. Que haga algo, que me avise. Que diga, me encantás, pero estamos con un tema. Sino que haga algo, porque por más voluntad que le ponga. Sabrina Rojas, por su parte, aseguró que vivió una experiencia muy similar a la de Flor Peña. Era grandote, había mucha expectativa. Laburaba en el boliche al que iba con mis amigas. Entonces llegó el día y no había nada. Me acuerdo que me saqué los aros, como cuando te preparas. Ella, por Flor Peña, fue súper gauchita porque remó, pero yo no, le dije. No, me siento mal.
Le puse una excusa y nunca le hice entender qué era lo que pasaba. No le dije el motivo, inventé algo como: ¿qué estamos haciendo? No sé si está bien, recordó la actriz. Flor Peña, sorprendida por la actitud de su colega, le preguntó: ¿cómo haces para hacerte la doble con eso? Yo no podía hacer otra cosa más que decirle: charlemos de esto. Seguí leyendo Familia Ensamblada. Juanita Tinelli pasó la Navidad con su novio. Flor Peña y Paula Robles Zaira Nara habló sobre su relación con Maxi López. Con él no hay chat, si me lo cruzo. Sabrina Rojas reveló cómo fue la charla de reconciliación que tuvo con Luciano Castro.